El 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de Chernóbil, ubicada en el norte de la República Socialista Soviética de Ucrania, ocurrió el peor accidente nuclear de la historia registrada. La planta contaba con 4 reactores del tipo RBMK-1000, un diseño soviético que utilizaba grafito como moderador de neutrones y agua ligera como refrigerante. Estos reactores eran capaces de producir tanto electricidad como plutonio para fines militares y permitían recargar combustible sin necesidad de apagarlos por completo, lo que los hacía económicamente atractivos. Sin embargo, este diseño ocultaba defectos estructurales graves que comprometían seriamente su seguridad. Entre los fallos más críticos se encontraba el coeficiente de vacío positivo. En ciertas condiciones de baja potencia, cuando se formaban burbujas de vapor en los canales de refrigerante, la reactividad del reactor aumentaba en lugar de disminuir, convirtiéndolo en inherentemente inestable. Otro defecto fatal era el diseño de las barras de control, aunque su cuerpo principal estaba compuesto de carburo de boro, que absorbe neutrones y frena la reacción, las puntas inferiores, de aproximadamente 1,25 metros, estaban hechas de grafito, un material que acelera la fisión. Al insertarse rápidamente durante una parada de emergencia, estas puntas desplazaban temporalmente el agua refrigerante y provocaban un pico inicial de potencia antes de que el boro pudiera actuar. Además, los reactores RBMK no contaban con una estructura de contención sólida, como las cúpulas de hormigón armado reforzado con acero presentes en la mayoría de reactores occidentales, capaces de resistir explosiones internas. A solo 3 kilómetros de la central se encontraba la ciudad modelo de Pripyat, construida en la década de 1970 específicamente para alojar a los trabajadores de la planta y sus familias. Con cerca de 50.000 habitantes, era una ciudad joven, moderna y planificada, con amplias avenidas, escuelas, hospitales, piscinas cubiertas, parques y un ambiente optimista típico de las ciudades soviéticas dedicadas a proyectos estratégicos. Sus residentes vivían completamente ajenos al peligro latente que representaba el reactor. En la madrugada del 26 de abril, el equipo del turno nocturno del reactor número 4 se preparaba para realizar una prueba técnica que había sido pospuesta varias veces. El objetivo era comprobar si, en caso de una pérdida total de suministro eléctrico externo, las turbinas del reactor, al continuar girando por inercia tras desconectarse, podían generar suficiente electricidad residual para mantener en funcionamiento las bombas de refrigeración del núcleo durante los 60 a 75 segundos necesarios hasta que entraran en acción los generadores diésel de emergencia. Pruebas similares realizadas en años anteriores, 1982, 1984 y 1985. Habían dado resultados negativos, pero la presión desde los niveles superiores para obtener un informe positivo era inmensa. Nadie quería ser responsable de otro fracaso documentado. El equipo estaba compuesto principalmente por operadores jóvenes y con experiencia limitada en este procedimiento específico. Bajo la supervisión del ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov, comenzaron reduciendo la potencia del reactor, pero lo hicieron en exceso. La potencia térmica cayó por debajo de los 30 megavatios, entrando en un régimen extremadamente inestable debido al envenenamiento por xenón 135, un producto de fisión que absorbe neutrones y complica el control. Para intentar recuperar la potencia, los operadores extrajeron manualmente casi todas las barras de control. De las 211 disponibles, solo quedaron entre 6 y 8 dentro del núcleo activo, muy por debajo del mínimo operativo de 30 exigido por los protocolos. Además, desactivaron múltiples sistemas de protección automática, apagaron el sistema de refrigeración de emergencia y silenciaron numerosas alarmas de seguridad. A la 1:23:40 de la madrugada, con el reactor operando a unos 200 megavatios térmicos pero en un estado de extrema inestabilidad, decidieron iniciar la prueba propiamente dicha. Al pulsar el botón AS5 de parada de emergencia total, con la intención de detener cualquier posible descontrol, ocurrió lo irreparable. Las barras de control comenzaron a descender, pero las puntas de grafito desplazaron el agua refrigerante en la parte inferior del núcleo, provocando un aumento inmediato y brutal de la reactividad. En cuestión de segundos,
La potencia se disparó hasta estimaciones de más de 30.000 megavatios térmicos, 10 veces superior a la nominal. El agua se vaporizó masivamente, generando una presión enorme que rompió cientos de tuberías de presión. A la 1:23:44 se produjo una primera explosión de vapor que levantó parcialmente la losa superior del reactor, una estructura de más de 1.000 toneladas. Segundos después, una segunda explosión, posiblemente causada por la formación de hidrógeno, dispersó fragmentos del núcleo, bloques de grafito incendiados y material radiactivo al ambiente. El reactor número 4 quedó convertido en un cráter abierto, con el núcleo expuesto al cielo. Inmediatamente después del desastre, los operadores y mandos presentes en la sala de control no comprendieron la verdadera magnitud de lo ocurrido. Anatoly Dyatlov insistía en que el núcleo seguía intacto y que solo había explotado un depósito auxiliar. Alexander Akimov, supervisor del turno, y otros trabajadores intentaron bombear agua hacia el reactor para refrigerarlo, adentrándose en zonas inundadas y altamente radiactivas sin protección adecuada. Algunos observaron un resplandor azul intenso sobre el cráter abierto, causado por la radiación Cherenkov, y se quedaron mirándolo durante segundos críticos, recibiendo dosis letales. Los directivos de la planta informaron a Moscú que se trataba únicamente de un incendio en la sala de máquinas, minimizando deliberadamente el accidente para evitar el pánico y proteger la imagen del programa nuclear soviético. Solo 5 minutos después de la explosión llegó la primera llamada a la estación de bomberos de Pripyat. Los bomberos llegaron rápidamente, sin equipos especiales de protección contra radiación, solo con sus uniformes habituales y mangueras estándar. Subieron a los tejados para combatir los múltiples focos de incendio provocados por el grafito ardiendo a altísimas temperaturas. Muchos experimentaron inmediatamente síntomas como sabor metálico en la boca, quemaduras en la piel sin presencia de llamas, vómitos y debilidad extrema. A pesar de ello, lograron contener el fuego y evitar que se propagara al reactor número 3, pero 134 trabajadores y bomberos sufrieron síndrome de irradiación aguda, 28 de ellos murieron en las semanas siguientes. Durante todo el día 26 de abril y parte del 27, las autoridades soviéticas mantuvieron un silencio absoluto. En Pripyat la vida continuó con aparente normalidad, los niños fueron al colegio, las tiendas abrieron, se celebraron bodas programadas y la gente paseaba por las calles. Solo se veía a lo lejos una columna de humo desde la central, pero nadie recibió información oficial. Los niveles de radiación en la ciudad eran miles de veces superiores a lo normal, y los habitantes respiraban, comían y bebían en un ambiente altamente contaminado sin saberlo. Recién a las 14:00 del 27 de abril, más de 36 horas después de la explosión, se anunció por altavoces una evacuación temporal. En pocas horas, casi 50.000 personas abandonaron Pripyat en miles de autobuses, llevando solo documentos y lo estrictamente necesario, convencidos de que regresarían en pocos días. La evacuación se extendió posteriormente a decenas de pueblos y aldeas cercanas, desplazando en total a más de 116.000 personas y estableciendo una zona de exclusión de 30 kilómetros de radio que permanece vigente hasta hoy. El encubrimiento inicial solo se rompió cuando, el 28 de abril, trabajadores de la central nuclear de Forsmark en Suecia detectaron niveles anómalos de radiación en su ropa al entrar al turno. Tras descartar fugas locales, se rastreó la nube radiactiva hasta la Unión Soviética. Otros países europeos registraron aumentos similares, obligando al gobierno soviético a emitir un breve comunicado reconociendo un accidente, aunque aún no minimizó gravemente. En los días siguientes, el peligro no había terminado. El núcleo fundido, conocido como corium, amenazaba con derretirse a través de la base del reactor y entrar en contacto con grandes cantidades de agua acumulada en los niveles inferiores, lo que podría haber provocado una explosión de vapor de magnitudes catastróficas. Para evitarlo, 3 voluntarios, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov, se ofrecieron a sumergirse en el agua altamente radiactiva con equipo básico de buceo y abrieron manualmente las válvulas de drenaje. Lograron su objetivo, aunque recibieron dosis letales de radiación. A continuación se inició una operación masiva de contención y limpieza.
Más de 600.000 personas, conocidas como liquidadores, soldados, reservistas, mineros, bomberos y civiles, fueron movilizadas. Helicópteros arrojaron miles de toneladas de boro, arena, arcilla y plomo sobre el núcleo expuesto para sofocar la reacción y reducir la emisión de radiactivos. Equipos rotativos de solo 90 segundos recogían fragmentos de grafito del tejado. Mineros excavaron un túnel bajo el reactor para instalar una plataforma de refrigeración. En pocos meses se construyó el primer sarcófago de hormigón y acero para encerrar los restos del reactor. La investigación oficial inicial culpó principalmente a los operadores por violaciones graves de procedimientos. En un juicio celebrado en 1987 en la propia zona de Chernóbil, Anatoly Dyatlov, el director Víctor Bryukhanov y el ingeniero jefe Nikolai Fomin fueron condenados a 10 años de trabajos forzados, mientras otros recibieron penas menores. Sin embargo, esta versión ignoraba las responsabilidades sistémicas. Los defectos conocidos del diseño RBMK, la falta de formación adecuada, la presión política para cumplir objetivos sin importar la seguridad y una cultura de secretismo que impedía reportar problemas. Uno de los científicos que más contribuyó a revelar la verdad fue Valery Legasov, subdirector del Instituto Kurchatov, quien coordinó la respuesta técnica inicial y presentó un informe detallado ante la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena en agosto de 1986. En esa conferencia, admitió públicamente los fallos estructurales del reactor RBMK, rompiendo por primera vez el muro de silencio oficial. A su regreso, fue progresivamente marginado, apartado de cargos y aislado profesionalmente. Exactamente 2 años y un día después de la explosión, el 27 de abril de 1988, Legasov se suicidó en su apartamento de Moscú, dejando cintas grabadas donde explicaba con detalle las causas reales del desastre y las decisiones políticas que lo facilitaron. El desastre de Chernóbil tuvo consecuencias profundas y duraderas. Económicamente, se estima que costó a la Unión Soviética más de $200.000 millones en descontaminación, reubicaciones, atención médica y pérdidas agrícolas. Sanitariamente, provocó miles de casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños expuestos al yodo 131, leucemias y otras enfermedades relacionadas con la radiación, además de efectos psicológicos masivos como depresión, ansiedad y estigma social. Políticamente, aceleró la política de glasnost, transparencia, impulsada por Mikhail Gorbachov y erosionó gravemente la confianza en el sistema soviético, contribuyendo significativamente a su colapso pocos años después. Hoy, casi 40 años después, Pripyat permanece como una ciudad fantasma congelada en el tiempo, con edificios abandonados cubiertos de vegetación, un parque de atracciones que nunca se inauguró y calles silenciosas donde la naturaleza ha reclamado el espacio. La zona de exclusión de 30 kilómetros sigue prohibida para asentamientos permanentes, aunque la ausencia humana ha convertido el área en una reserva natural inadvertida. Poblaciones de lobos, osos, linces, bisontes europeos, caballos de Przewalski y numerosas aves han prosperado, mostrando tasas de reproducción superiores a las de zonas habitadas, aunque con algunas mutaciones genéticas observables. En 2016 se completó el nuevo confinamiento seguro, un enorme arco de acero de 108 metros de altura, 162 de ancho y 257 de largo, diseñado para cubrir el antiguo sarcófago y contener la radiación durante al menos los próximos 100 años. Sin embargo, la radiación persiste en el suelo, los árboles, los ríos y los sedimentos, y el manejo a largo plazo del combustible nuclear fundido sigue siendo un desafío técnico complejo. Chernóbil no fue simplemente un accidente técnico causado por errores humanos en una noche desafortunada. Fue el resultado inevitable de un sistema que priorizó el secretismo, la imagen política y la producción por encima de la seguridad y la vida humana. Sus lecciones sobre la necesidad de transparencia, diseños inherentemente seguros, formación rigurosa y responsabilidad compartida han transformado la industria nuclear global, aunque también han recordado que, en ausencia de esos principios, las consecuencias pueden ser devastadoras e irreversibles.